¿Sos de los que todavía cree que el feminismo de antes, el que pedía por el voto de las mujeres, es mejor que el que tenemos ahora, que no era tan violento, que no odiaba a los hombres? Buena gente, mi nombre es Valentina Ortiz, bienvenidos nuevamente a mi canal de horror y hoy vamos a hablar de cómo las feministas sufragistas, las de aquel entonces, empujaron a los hombres a combatir en la guerra, en la Primera Guerra Mundial, por medio de avergonzamiento y presiones de la campaña de las plumas blancas y de los terribles efectos que este tipo de conductas tuvieron en los hombres en aquel momento y que todavía subsisten hasta el día de hoy, siendo absolutamente silenciadas. Nos vamos a situar en agosto de 1914, Primera Guerra Mundial. El almirante Charles Fitzgerald funda la Orden de la Pluma Blanca. Orden que fundó con la señorita Humphrey Ward, el nombre de casada de Mary Ward. ¿Y quién era Mary Ward? Bueno, era una novelista y desde el año 1908 también fue la presidenta y fundadora de la Liga Nacional de Mujeres Antisufragio. Creó y editó la revista Anti-Suffrage Review y publicó varios artículos y 2 novelas críticas para con el movimiento sufragista. Básicamente era la líder del movimiento de mujeres en contra de que las mujeres pudieran votar. Mary Ward, por decirlo de alguna manera, fue la primera referente antifeminista de la historia, pero por las peores razones posibles, porque fundamentaba su postura en los preceptos más misándricos que se te puedan tirar a la cara. Ella creía que los problemas constitucionales, legales, financieros, militares e internacionales eran problema de los hombres. Es decir, de cualquier quilombo se tienen que ocupar ellos, a nosotras no nos metan ahí. Todo esto pasaba mientras el feminismo todavía no recibía el nombre de feminismo y recién se empezaba a gestar por medio del movimiento sufragista, el movimiento de mujeres que pedían el derecho al voto. Entonces, volviendo a la Orden de la Pluma Blanca, la Orden de la Pluma Blanca fue fundada por el almirante Charles Fitzgerald junto con Mary Ward, esta señora, la antisufragista. Esta orden tenía como objetivo avergonzar a los hombres para que se alistaran en el ejército británico para pelear en la Primera Guerra Mundial. Y buscaban hacerlo por medio de mujeres que avergonzaran a los hombres entregándoles una pluma blanca cuando los veían con ropa de civil por la calle. El símbolo de la pluma blanca era un símbolo de cobardía. Proviene del mundo de las peleas de gallos, donde un gallo con una pluma blanca en la cola era un gallo inferior. Se terminó asociando entonces la pluma blanca con una muestra de cobardía, de debilidad y de inferioridad, divino. De ahí es que batallones de mujeres empezaron a pulular por las calles de Reino Unido durante la Primera Guerra Mundial, entregándole la pluma blanca a los varones que no vestían con atuendo militar. Era una forma de humillar en público a aquellos hombres que no estaban peleando en la guerra, o por lo menos parecía que no estaban haciendo. Y acá es donde viene lo gracioso. Entonces, el antisufragismo, el antifeminismo de ese entonces, y el sufragismo, lo que primero empezó a verse como el feminismo, se aliaron con un objetivo común: entregar a los hombres en sacrificio para su propio privilegio. Ahí fue donde Emmeline Pankhurst y su hija Christabel, Emmeline Pankhurst es a día de hoy una de las más grandes y respetadas referentes del sufragismo británico, que de hecho tiene una estatua que las feministas suelen visitar y que además representó la corriente violenta y no mixta del sufragismo, a diferencia de otras corrientes sufragistas como la de Millicent Fawcett, que era mucho más moderada y que recurría a los hombres como parte de ese reclamo. Estas dos, entonces, decíamos, Emmeline Pankhurst y su hija, se aliaron a la Orden de la Pluma Blanca con la antisufragista Mary Ward, no solo para entregar plumas blancas a los hombres, sino además para empezar a militar el servicio militar obligatorio para todos los hombres, incluyendo incluso a aquellos hombres que eran demasiado jóvenes como para votar. La historia entera de Pankhurst es para otro video. Es terrible. Llama la atención cómo una campaña que en gran parte la fundó una mujer antisufragista terminará siendo de particular interés para el feminismo más radical de aquel entonces. Y acá vamos a los efectos terribles que tuvo esta campaña. La campaña empezó a ser tan problemática y se empezó a extender tanto por el imperio que incluso funcionarios públicos del gobierno fueron humillados con una pluma blanca, lo que forzó al secretario de Interior, Reginald McKenna, a entregar a los trabajadores estatales la insignia Rey y Patria para que no acosaran a los trabajadores públicos que se consideraba que estaban contribuyendo a los esfuerzos bélicos. Pero es que aparte de esto hubieron casos absolutamente terribles. Hombres discapacitados, menores que todavía no tenían la edad mínima para pelear en combate, soldados con permiso, soldados que regresaron heridos del combate, fueron humillados con plumas blancas y a muchos los llevó al suicidio.
El caso de Ruben W. Farrow es el de un excombatiente que quedó manco y recibió una pluma blanca. En 1914 salió en las noticias británicas en un periódico el caso de Robert Greaves. En el Mid-Sussex Times se relató cómo pasó el suicidio de Robert Greaves, y es que a él le dejaron una pluma blanca en su buzón de correo. Robert Greaves era un tipo que tenía una condición de salud que le impedía pelear en la guerra, aun cuando a él le obsesionaba el tema y no paraba de hablar de ello, y si hubiera sido por él hubiera peleado. A un tipo llamado Richard Charles Roberts le pasó lo mismo y fue cubierto por el Dundee Evening Telegraph en 1915. El tipo era un taxista que fue denegado para pelear en la guerra porque tenía un problema de corazón. Después de que le entregaran una pluma blanca, fue hallado muerto por suicidio. El trauma que generó la campaña de las plumas blancas en los hombres que la tuvieron que vivir perduró durante décadas. Tanto así que la BBC recopiló testimonios de hombres entrevistados entre los años 50 y 60 y que voy a intentar traducirles más o menos cómo lo contaban, pero les dejo la captura acá por si lo quieren pausar, sacarle captura y traducirlo. Hugh Backhouse cuenta la historia de dos amigos que habían recibido plumas blancas, diciendo que desafortunadamente los dos hombres que él conoció que habían sufrido esa terrible suerte de recibir esa pluma blanca, murieron a causa de ello. Cuenta la historia de uno de sus primos menores de edad que se enlistaron como resultado del acoso que recibía por parte de estas mujeres de las plumas blancas y que fue volado en pedazos. Y como otro amigo suyo, pasado de edad, murió de locura como una consecuencia directa de los insultos que había recibido. Este hombre, Backhouse, deja claro que esas mujeres, aún más que el enemigo, fueron responsables de esas muertes trágicas. Después se entrevistan a otro tipo, de nombre Ernest Barbie. Después de haber recibido una pluma blanca, le generó una tamaña depresión que después se había desarrollado en una tuberculosis que lo mató. Otro tipo, Granville Bradshaw, dice que su amigo, Basil Hallam, que era famoso por una canción conocida de esa época, fue de facto asesinado por las mujeres de las campañas de las plumas blancas. También hay otras historias que fueron recopiladas, por ejemplo, en The Guardian, muchos años después, donde el abuelo del autor del artículo y un chico de 16 años que había vuelto de la guerra herido, recibieron una pluma blanca y al día siguiente fueron a alistarse. En el caso del abuelo en particular, él tenía 3 hijas chiquitas, lo que lo había salvado del reclutamiento, y su intento de alistarse como voluntario en 1914 había sido rechazado porque era miope. 2 años más tarde, donde la miopía ya no importaba tanto y solo querían un cuerpo que detuviera un proyectil, una mujer le dio una pluma blanca. Al día siguiente se alistó y terminó muriendo por las heridas que recibió en combate en febrero de 1918 por el fusil de un tipo llamado James Catmore. El autor del artículo cuenta cómo su madre, que es la hija de este hombre, culpó a todos, a los políticos, a la generación que lo envió a la guerra, pero sobre todo, y les leo textualmente, culpó a la mujer desconocida que le había dado una pluma blanca, y había miles de ellas, como dejó en claro Will Ellsworth Jones, no me sale bien pronunciar su nombre, en un relato fascinante que hizo sobre los objetores de conciencia de ese entonces, titulado We Will Not Fight. ¿Quieren un dato extra? La famosa feminista Virginia Woolf, después de la guerra, dijo que solo se habían repartido 50-60 plumas blancas. Pero la investigación de Ellsworth Jones, que les mencioné recién, demostró que esto era total y absolutamente falso. Y así como dato de chusmerío, la mamá de Virginia Woolf le ponía a Virginia Woolf como ejemplo de lo que era una gran mujer a Mary Ward, la antisufragista. Gracioso. Si te estás disfrutando el video hasta ahora, te recomiendo que te suscribas, que me dejes un comentario, me dejes un like y en la medida de lo posible me dejes un super gracias o super thanks, depende en qué idioma tengas YouTube, que te va a aparecer acá abajo, te va a aparecer en los 3 puntitos de acá abajo también, que es una forma de hacerme un comentario destacado con una pequeña donación para que yo pueda seguir haciendo esto, que son datos que no le importan a nadie y que probablemente no escuches en otro lado o por lo menos no en demasiados lugares. Sigan viendo el video. Vamos con el caso del chico de 16 años, Frederick Broom. Frederick había mentido con su edad para ingresar al ejército en 1914. Estuvo en la retirada de Mons, en la batalla de Marney y en la primera batalla de Ypres, antes de levantar fiebre y ser enviado a su casa. Mientras cruzaba el puente de Putney, 4 chicas le entregaron una pluma blanca. Cito textualmente: les expliqué que había estado en el ejército y que me habían dado de baja y que todavía solo tenía 16 años.
Varias personas se habían reunido alrededor de las chicas y hubo risas, y me sentí muy incómodo y muy humillado. Después de eso, caminó a la oficina de reclutamiento más cercana y se volvió a reincorporar al ejército. La narrativa feminista siempre te va a decir que las mujeres fueron víctimas pasivas del sistema de género, pero en esta época no solo fueron partícipes activas, apoyando y fomentando la campaña de las plumas blancas, sino que a diferencia de lo que defiende el relato feminista imperante hoy, no fue contrario a los conflictos bélicos, los apoyó. Este cartel, que dice que las mujeres quieren que vayas, no fue creado por mujeres, fue creado por hombres para empujar a otros hombres a alistarse en el ejército. Llama la atención que el reclamo que hayan elegido para ese cartel sea las mujeres quieren que vayas. Esto no se hubiera hecho así si no pensaran que las mujeres o lo que ellas piensen de los hombres no tuviera influencia alguna sobre los hombres y la sociedad en general. Además, la campaña de las plumas blancas quizás sea el caso más conocido, pero en realidad Joshua S. Goldstein, en su libro Guerra y Género, recoge que esta práctica, prácticas de mujeres avergonzando a los hombres para combatir, fue tomada en diferentes momentos de la historia en lugares como Rusia, Estados Unidos e incluso Chile. Esto que están viendo acá son los efectos que tenía el trastorno por estrés postraumático que sufrían los hombres que volvían de la Primera Guerra Mundial. En ese momento no se le decía trastorno por estrés postraumático, se le decía shock de Shell. Y hubieron más de 80.000 casos diagnosticados en el ejército británico. Un caso paradigmático de lo que pasaba y lo que le hacían a los hombres que tenían shock de Shell o bien estrés postraumático es el de Harry Farr, un soldado británico que fue fusilado en 1916 por cobardía tras repetidas internaciones por síndrome de estrés postraumático. Fue perdonado recién en el año 2006 junto con otros 300 soldados ejecutados injustamente. Las feministas, las sufragistas, las antisufragistas, mientras esto pasaba, estaban... Los tratamientos para los hombres con shock de Shell, para los hombres con estrés postraumático tras volver de la guerra, incluían descargas eléctricas, gritos y desprecios, sino directamente condenas a fusilamiento por cobardía. ¿Más efectos? Cosas divinas que les pasaban a los hombres en esa época para que después te lloren la carta con que lo peor que podía pasar en esa época era ser mujer porque no podías votar. Que aclaro una cosa, yo jamás me opondría al voto femenino, pero seamos realistas, en esta época no poder votar no era lo peor que te podía pasar, desde luego que no. Los caras rotas, hombres que fueron literalmente desfigurados y no solo que cayeron en el olvido, sino que fueron tratados como fenómenos y abominaciones que no podían salir en público. Estos eran, como digo, soldados que fueron desfigurados por metralla, y el caras rotas en su versión en francés fue el nombre que se les puso. Por suerte en esa época había mujeres muy dignas también, mujeres de las cuales me enorgullezco, como Anna Coleman Ladd, una escultora que ayudó a restaurar los rostros mutilados y desfigurados de estos hombres, creando máscaras protésicas para que se atrevieran a salir en sociedad. Cuando estos hombres volvían desfigurados por metralla de la guerra, no solo eran considerados monstruos y abominaciones, sino que eran evitados por la sociedad, avergonzados e incluso rechazados por sus propias familias en muchos casos. Una vez más, tanto el feminismo, ya desde sus orígenes, como la corriente tradicionalista que buscaba imponer este rol hacia los hombres, fueron actores necesarios en los mecanismos de control impuestos contra la población masculina, que era vista como cuerpos sin valor disponibles para defender los intereses geopolíticos y diplomáticos que les eran ajenos. Y les termino con una cosa, a día de hoy las guerras ya no requieren tanta fuerza física como lo hacían en el pasado, cuando predominaba la lucha cuerpo a cuerpo. Y si bien las mujeres en promedio tenemos menos fuerza física que los hombres en promedio, también hay muchas mujeres con más fuerza física que muchos varones. Si fuera necesario defender un grupo fundamentalista que invadiera un país, por ejemplo, estas mujeres podrían formar parte de las Fuerzas Armadas y combatir. Y también podrían no ser eximidas en función de su sexo, cosa que vemos que no está ocurriendo en conflictos bélicos que no voy a mencionar para que no me censuren el video. Conflictos bélicos que están ocurriendo a día de hoy donde se siguen reclutando a hombres y donde las mujeres siguen siendo victimizadas como si fueran las principales perjudicadas cuando no son ellas las que están perdiendo la vida de forma sistemática. Los hombres han ofrecido su vida no solo por nosotras sino por el conjunto de la sociedad a lo largo de la historia y sus cuerpos fueron siempre considerados desechables. Y en palabras de Warren Farrell, a quien entrevisté en este canal y tienen la entrevista doblada al español en este mismo canal, más grande es la medalla para los hombres a cuanto más grande es su disposición a morir. Vale la pena recordar todo esto porque es una forma de gratitud que jamás se hace presente en el discurso feminista, que rápidamente despacha todo con el argumento de la guerra la declaran hombres y las hacen los hombres, que no solo es directamente falso y eso da para otro video porque en la época de reinados, por ejemplo, las mujeres reinas declararon más guerras que los hombres reyes, sino que las mujeres ya en estos contextos promovían la guerra y promovían que los hombres arriesgaran su vida en ellas.
Y más cerca de estos tiempos, vale recordar que los hombres no mueren solo en conflictos bélicos. Sus cuerpos no son solo desechables en esos contextos, sino que son 2/3 de los suicidios. Y que las muertes por suicidio son abrumadoramente grandes en los cuerpos militares. Por ejemplo, en Estados Unidos mueren por suicidio en un año más que todas las bajas militares en Estados Unidos en las guerras de Irak y Afganistán juntas en todos sus años. Y con esto se llevan una masterclass de cómo han sufrido los hombres a lo largo de la historia, cómo sus cuerpos han sido desechables y cómo el feminismo lo ha promovido. Les pido que después de este esfuerzo enorme que me metí, me dejen un comentario, un like y se suscriban si no lo están ya, y que aprieten en los 3 puntitos acá abajo o en el botón de super thanks o super gracias para hacerme un comentario destacado con una pequeña donación para que yo me pueda seguir ganando la vida de dar esta información que no le importa a nadie. Además, acá abajo en la descripción van a poder encontrar los enlaces a mis redes sociales y a otros links de interés que les pueden llegar a copar tener. Los amo, Casa de Pollo.